loca está su furia, es excepcional, un plan que puede funcionar ya. Hay que rockear, vamos a rolar. Somos Crash Band. ¡Wow! ¿Esto gira y la música suena? Sí, se usaban antes que los CDs. ¿Hablas de los portavasos? ¿Y qué había antes de los discos? Nada, creo que los discos fueron primero. ¡Buenas noticias! ¡Tengo varicela! ¿Y por qué son buenas? No podemos tocar si estás lleno de pústulas. Ese es el tipo de pensamiento que limita a los virulentos. Debemos hacer conciencia de que la varicela es genial. Por eso haremos una fiesta. Pero la varicela es algo muy contagioso. La varicela no es contagiosa. Mis movimientos son contagiosos. Es cierto, ya me contagié. ¡Oh, sí! Vamos, contágiate. ¡Miren! ¡Ya se está esparciendo! Cory, nadie vendrá a la fiesta si saben que les hará varicela. Entonces, ¿por qué está ocurriendo? Les dije que les daría varicela y que no irían a la escuela. ¿Qué puede salir mal? ¡Comezón de varicela! Y el príncipe Nick le dio a la princesa Trina un beso. Y vivieron felices para siempre. Gracias, Minsky. Voy a dormir, pero antes necesito agua serena. ¡Varicela! Mina, si quisiera agua saltarina lo habría dicho. ¡Varicela! ¡Ay! ¿Qué están diciendo? ¡Varicela! 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 Dicen varicela. A mí no me ha dado varicela. No dejaré que esa manada de enfermos se me acerque. Y mucho menos que la banda de Cory lo aproveche para hacer una tocada. Mina, el teléfono rojo. ¿Mellow? ¿Pústulas? ¿Comezón? ¡No digas más! Está pasando, madre. La varicela se atrevió a venir a Peaceville. Soy el único que se interpone entre esta ciudad y una horrible epidemia. ¡Uy! Tenemos varicela. ¿Acaso no somos humanos? ¿No sangramos y nos rascamos? La varicela no es lo peor y todos deben saberlo. ¡Varicela! 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 Cory, favorecer a la varicela sería más fácil con, no sé, una letra. Lainey, ya no me lo digas. ¿Por qué siempre quieres romper nuestra burbuja? ¿Por qué enfatizaste mellow y burbuja con un tono de presagio? ¿Lo hice? Creí que era un tono figurativo. Me encantaría ver la cara de Cory cuando se dé cuenta de que su fiesta infecciosa está totalmente... Mina, ¿por qué el aire es sólido? En esta casa hay varicela y una burbuja es la respuesta. ¿Qué? ¿Me puso en cuarentena a mí? Cuarentena es una palabra difícil de decir, pero sí. Por 9 días. Y no se rasquen. Allí hay guantes antirrasquido y trajes anticontagio. No puede hacerlo y así. Entonces, ¿por qué está ocurriendo? Es hora de su dosis de trinaciclina. ¡Ay! Vaya, es una situación eléctrica. Tu fiesta virulenta está bajo cuarentena por 9 días y así. No hay escape y no se rasquen. Si no podemos rascarnos, haremos que la fiesta sea divertida con nuestros instrumentos, los cuales señalaré con ambas manos ahora mismo. ¿Qué? Diviértanse intentando hacer sonar basura con las manos seguras. Ya me aburrí. Llamar a Mellow fue una pésima idea, Mina. Piensa en una mejor. ¿Podrías hablar con el apuesto Nick Mallory? Nick Mallory dice que el secreto de una tendencia es que no haya tendencias que seguir. ¡Tendencioso! ¿Guantes? Oye, ¿por qué tú no tienes varicela? Nick sí tiene varicela, pero a Nick no le salen pústulas. Nick dice, gracias, pero no. ¿Y cómo vamos a rockear, Cory? Nuestra música está atrapada en los guantes. Ojalá no hubiera invitado al crítico de fiestas escolares. ¿Invitaste a Fiesta de Animal? ¿Espacio suficiente? Sí. ¿Tema original? Sí. ¿Proveen caracterización? Sí. ¿Recuerdas qué pasó con las hermanas Tanana cuando su fiesta de gastroenteritis salió mal? Mucho vómito, poco guacamole. ¡Fracaso total!
Les dio la puntuación más baja de la historia. Un asombroso de 10 posibles asombrosos. Por favor, no está tan mal. ¿Fiesta de varicela sin rascarse? Este bote navega hacia el naufragio. Pensándolo bien, King, ¿qué usamos para deshacernos de esto? ¿Una sierra? Peligrosa, irresponsable, perfecta. Tú y Con salgan de la burbuja y consíganla mientras Lainey y yo los distraemos de la varicela. ¿Cómo sugieres que los distraigamos de la varicela sin música? El manual del fiestero perfecto, 50ª edición. Papa caliente. Sosténla hasta que queme, luego la pasas. Lección aprendida. ¿Vas? Los guantes le quitan la diversión al juego de papa caliente. Tienes razón, pero nada que un juego de mímica no arregle. ¿Una palabra? ¿2 palabras? ¿3? ¿4? ¿5? ¿6? La única respuesta posible es... Super patética fiesta de varicela de Grush Band. ¡Guantes dolorosos! ¿Listo para romper la burbuja, hermano? ¡Afirmativo! En sus marcas. ¡Listos! No es la primera vez que atrapo niños con una burbuja. Bueno, usar herramientas de jardín para rascarnos no funcionó. ¡Acéptalo! Estos juegos prehistóricos no logran su objetivo. Mi amigo tiene razón. Esta fiesta murió como zarigüeya atropellada. Y mi calificación será doble asombroso. ¿Doble asombroso? ¡Esto es la ruina! Quizá necesitas otra perspectiva. Que nadie pueda rascarse no significa no rascar. Ahora, ¿en dónde está la tornamesa? Cera hirviente. ¿Hay algo que no pueda tapar? ¡Guau! ¡Casi somos estatuas de cera! Quisiera verme más sorprendido, pero ya no tengo cejas. ¡Yoink! Necesitaré esto para la fiesta de rascado. Ya solo necesitamos la letra. ¿Y cómo sugieres conseguirla? ¿Eso es tan doblemente extra lindo? Nick recargó su peso en el codo de Nick y llenó el pecho de aire para balancearse. ¿Cómo así? No. Quiero probar que la varicela es genial y sé a quién le encantará llenarse de pústulas. ¡Excelente transición! Sé que están enojados, pero no olvidemos para qué era esta fiesta. Probar que la varicela es genial. ¿Qué nos ofreces, promotor de pústulas? ¡Jugar a la botella! ¿De la botella? ¡Yo quiero! Pero te contagiarás de varicela. No, me dará la varicela. La mejor enfermedad del mundo. Es un hecho. Oigan, pielecillas escamosas. Este juego es solo por invitación y yo los desinvito ya. ¡Mina! Labios, a divertirse. Oye, Nick, mírame sin razón alguna. Gracias. ¡Trina! ¡Nick está en toda tu piel! ¡Ven! Es hora de rascarle a esta aburrida fiesta lo mejor de lo mejor. Encierro en la cochera, ¡qué horror! Las pústulas me invaden y la cruel comezón. Y ya que están aquí y salida no hay, alcen brazos y muevan al frente y atrás. Si sienten que les dan vueltas la cabeza, creo que es momento de hacer la fiesta. Las rimas cantar, gritando al compás. Digámoslo juntos, varicela genial. Varicela. La enfermedad me da igual. No hay mejor lugar si con Nick estás. No está tan mal, la fiesta es la sensación. Mi piel nunca estuvo en tan buena condición. Hay cuarentena para celebrar y muy bien se ve la máquina del rap. Y tú lo sabes, el ritmo te hará festejar sin parar. Mientras vacuna no hay. DJ, ya rasca ese disco. Varicela.
Varicela. Comezón por el rock. ¡Varicela de primera! ¡Esta fiesta merece 10 asombrosos y medio! ¡Ah! Es el mejor día sin clases. Sí, no aprendí nada. Gracias, Cory. Creo que aprendimos que es más divertido tener algunas enfermedades que no tenerlas. Y la mejor enfermedad, fiebre de fiesta. Buena si te da, si la contagias y es imposible detenerla. Solo podemos ponernos en cuarentena en una burbuja de fiesta y rockear hasta sanar y volverla a padecer. Suena divertido. ¿Qué van a hacer los siguientes 8 días? Sí, Cory. Cuidado, Lainey. Lo único que cura la fiebre de fiesta es un aguafiestas. Gracias a todos por venir. ¡Ay! ¡Deja de jugar al gigante con los jaboncitos! ¡Tenemos que ensayar! No estoy jugando. Esta vez. ¡Oigan, miren! ¡Es el Capitán Carney y la banda de las burbujas! ¿Es capitán de un barco que trabaja en la feria? ¿Tiene una banda colorida en una burbuja? ¿Hay grillos afuera o fue una pausa incómoda? ¡Por favor! ¡La banda de las burbujas fue mi inspiración! Es una abominación, como todas las marionetas. ¿Marionetas? Si el legendario líder Abel Azul es solo una marioneta, ¿me habría inspirado a crear mi propia banda? No lo creo. Encuadre. ¿O sea que tu patética banda existe por la banda de las burbujas? Pues claro, sin el tono malvado. Destruiré a la banda de las burbujas. Debo agradecer a la banda de las burbujas. Oigan, ¿qué haremos en este episodio? Cortinilla de papel higiénico. Si esas marionetas inspiraron la música de Cory, apuesto a que perdería la inspiración si esas cosas fueran totalmente destruidas. No sabía que odiabas a las marionetas. Es que jamás hablo de eso, pero lo tengo grabado en la cabeza. Linda marioneta. ¡Ay, ay, ay, esa marioneta! ¡Ay, ay, ay, esa marioneta! ¡Ayuda, marioneta linda! ¡Hola, niños! ¡Hola, capitán! ¿Saben qué es lo que suena? ¡Es la banda de las burbujas! ¡Hora del show! ¡Ahoy, digo yo! ¡Atención, atención! Vengan, niños, para que puedan admirar a la banda de las burbujas tocando sin parar. Es la banda de las burbujas sin par, la mejor en el mundo musical. ¡Es Abel Azul! ¡Y no ha envejecido nada! Si compras nuestra mercancía especial, ¡Abel Azul! ¡Robbie Rojo! ¡Pico Verde! ¡Alberto Amarillo! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Cómo es que siguen tocando? musical, canta con nosotros. ¿A dónde se fue tu inspiración, Cory? Así es, la derretí. Pues de hecho yo la derretí. ¡Horrorosa marioneta! No se ve bien, amigos. La banda se derritió por completo. Aunque he visto cosas peores en la marina. Tiburones, tripas de marino, tiburones vomitando tripas de marino. Pero no necesitan oír eso. Capitán Carney, la banda de las burbujas me inspiró a hacer música cuando era niño. Ahora tomaremos sus lugares e inspiraremos a los niños de otras generaciones. Les diré algo, niños. Si pueden convertirse en una banda de marionetas animatrónicas con una canción nueva para las 0800 de mañana, Suena razonable. entonces ya tenemos un trato. ¿Pueden creer que seremos la nueva banda de las burbujas? ¡Era mi sueño! ¡Y se cumplió! Es tu sueño hecho realidad. No puedo verte fallar. Tal vez un día me acostumbre. Pero ¿cómo nos convertiremos en una banda de marionetas animatrónicas con una canción nueva para las 8 de la mañana? Buen punto, pero ya ordené marionetas. Llegarán justo en este... momento. ¿Cuál es la mía? Sí, te entiendo. Son gemelos idénticos, como nosotros. Algo raro ocurre con la mía. No. Como gotas de agua. Idéntica. Amigo, es idéntico a ti. ¿Derretí la inspiración de Cory y crea una banda de marionetas más grotesca? Esto necesita medidas drásticas. ¿Me voy a quemar de nuevo?
Ay, ya verás, Mina. Todo a su tiempo. ¡Todo a su tiempo! ¿Y ya es tiempo? Sí, ya es tiempo. Es perfecto, chicos. Con estos trajes podemos controlar a las marionetas desde lejos. Reproducen cada movimiento. ¡No te golpes! ¡No te golpes! ¡No te golpes! Marioneta tonta. ¡Asco! ¡La mía hurga en su nariz! Muy bien, niñitos. Dejen de jugar. Hay que preparar la presentación de la banda de marionetas. ¡Eso fue épico! No hay forma de que esas cosas espantosas no exploten en la televisión. Explosivos dentro de las marionetas. Si te atrapan, los detono. Deja de arrastrarte, Mina. ¿En dónde están todos? Fueron por leche con chocolate. ¿Puedo beber? Ya se acabó. ¡Sigue rellenando! ¡Más leche para Mina! Ya es hora. Vamos a cumplir un sueño de toda la vida. Usar marionetas para inspirar a los niños a amar la música. Aunque la idea de las marionetas es reciente. ¡Qué bien, Cory! ¿Inspirarlos con qué exactamente? Quiero una canción nueva. ¡Una canción nueva! De hecho, estoy aquí. ¡Hola a todos! Bien, chicos, Cardi. Démosle un gran saludo marino a la nueva Grosh Gang. ¿Olvidamos la letra de nuevo? Parece que es algo recurrente. Veamos el lado amable. Hemos tenido una racha de buena suerte hasta ahora, ¿o no, chicos? Creo que planean un motín, chico Carni. Deme la señal, señor. Haré que se hundan hasta el fondo del océano en 6 segundos. ¿Ya es hora? Presiona el botón. No sé qué está pasando. ¿Y qué? ¡Quiero explosión! ¡Abandonen cubierta! ¿Qué fue eso? ¡Qué impresión! ¡Eso no estuvo nada mal! ¡Gracias, Trina! Lo dije para mí. La despojo banda de Cory se acaba de hundir. ¿Adiós inspiración o la vergüenza? No más marionetas horrorosas. ¡Trina gana! No tengo idea de qué rayos pasó aquí. Tienen 2 minutos antes de volver del comercial. Y más vale que sus marionetas canten. Estoy 97% seguro de que estas marionetas no estaban diseñadas para explotar así. Fue Trina. Le asustan las marionetas desde que la traumatizaron cuando era niña. ¡Odia las marionetas! Y tampoco es nuestra mayor admiradora. Entonces, ¿qué hacemos? Como suelen decir, un nuevo día, nuevas marionetas horrorosas. Tienes razón, amigo. ¡Excelente transición! Empecemos, Mina. Tenemos que llenar de burlas toda la tarde. ¿Qué está pasando? Tranquila, Mina. Seguro es Cory llorando de angustia por su mega aniquilación. ¿Es eso? ¿O las marionetas resurgieron de la basura para vengarse de nosotras? ¡Las marionetas no son broma, Mina! ¡Mina! ¡Tú me hiciste esto! ¡Fue su plan! ¡Suyo! ¡Ella me obligó! ¡Yo no quería! ¡Amo a las marionetas! ¡Trina! ¡Recuérdame! ¡Venganza! ¡Horrorosa marioneta! ¡Horrorosa marioneta! Por favor, horrorosa marioneta de niño, no. ¡No soy un niño! Digo, ¡venganza! ¡Venganza! Hola, hermosa canción. Aún tenemos un problema. Las marionetas están arruinadas. ¿Crees que no tengo otro plan?
Démosle un gran aplauso al estilo Carney a Grosh Gang. Es para ti, Abel Azul. Huiré de marionetas, me intentan matar, me siguen y me quieren decapitar. De plástico son más, creo que pueden oler y pueden mirarte. ¡Ojos del mal! ¡Canten conmigo! Huiré de marionetas, me intentan matar, me siguen y me quieren decapitar. De plástico son más, creo que pueden oler y pueden mirarte. Ojos del mal. ¿Qué podría ocurrir? Quiero darles las gracias, Grosh Band, por un gran trabajo. Yo diría que ganaron un empleo de tiempo completo. ¡Ay, ya qué! Me dejaré la barba. Gracias, Capitán Carney. Aunque adoro a la banda de las burbujas, no es para nosotros. Las marionetas inspiran, pero también pueden aterrarnos. Cuando llevas a alguien al límite, puedes romperlo en 1000 fragmentos. Y en lugar de inspiración, tal vez lo llenes de algo que explotará en cualquier momento. Escalofriante, Cory, pero podrías haber dicho eso en una canción. No lo sé, Lainey. Creo que suena algo mecánico, ¿no? Gracias a todos por venir.